encabezó todo el movimiento peruano. Lo tumbamos o lo matamos. Y el día 8 de marzo del 2007 publicaron el famoso artículo El Intolerable. Ahí empezó todo este relato. De la cultura occidental, el periodismo, sin duda alguna, pasó de pronto a llamarse el cuarto poder. De pronto empezó a llamarse casi que el primer poder, porque era el que ponía, en Colombia el tiempo ponía y quitaba presidentes. Presidente, esto y esto tiene que hacer. Entonces los mandó a freír buñuelos y al otro día salió un lindo editorial que decía que le daban un año. Sí. Le vamos a bajar porque le vamos a bajar y estos van a ser los titulares. Todo el candidato. Los titulares no se han puesto en la prensa con criterio ni siquiera político, sino económico, empresarial. Lo que conviene es con la señora, esa figura medieval ahí que... El comercio va a apoyar a el virrey era el pagador. Para que pueda, quisieron hacer un acuerdo con el empresarial y fuimos la tan joven a Patiño. Ese es el cierre. ¿Cómo puede ser? El cierre, donde él lo que sigue viendo es cómo forman la Revolución Ciudadana. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yucaite, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café. Al vivir en tiempos de transición, de confusión, de entrevero, necesitamos diferenciar el trigo de la paja. Si queremos generar y disputar sentidos sobre la comunicación, la política y la cultura, debemos crear y distribuir pensamiento acerca de la identidad y de la diferencia, de la continuidad y el cambio, para lograr incidir en las causas necesarias sobre el sentir compartido de los ecuatorianos y latinoamericanos. Al vivir el tiempo de una crisis civilizatoria, de una crisis de la condición humana, las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza fueron sometidas al imperio del capital. Para nuestra liberación debemos generar nuevas formas de relación y coexistencia, esenciales en la construcción de comunidades de sentidos, de quereres, de saberes y de poderes. Nuestro concepto comunicacional, el efecto cafeína para alterar los sentidos, se define en relación con los procesos de producción, distribución y consumo del café. En estos 12 meses de adultez prematura, hemos logrado 25 actualizaciones de nuestro portal, 50 programas de radio, 150 artículos de análisis de investigación, la participación de 250 analistas, la exposición de 100 obras en nuestra galería de arte virtual con algunos de los más importantes artistas plásticos del Ecuador y de América Latina. Se han publicado 50 creaciones literarias, hemos producido 100 videos para nuestro canal en YouTube, contamos con un colectivo de más de 40 integrantes a nivel nacional e internacional y estamos inmensamente agradecidos por el privilegio de contar con aliados estratégicos que posibilitan el haber creado y sostener Cafeína. Cuando existe un conflicto con los hijos o la compañera, solemos decir: ven, siéntate, conversemos, tomémonos un café. ¿Acaso no será un momento en que necesitamos decirnos: oye hermano, compañero, amigo, opositor, adversario, ¿por qué no conversamos y tomamos un café?
Gracias, queridas amigas, queridos amigos, compañeros de Cafeína, compañeras. En efecto, este es un año crucial. Al comenzar las actividades de Cafeína, pensábamos que tal vez era un proyecto de más corto plazo. De hecho, el estar ligados justo al año electoral del Ecuador podía conflictuar la situación debido a que marcábamos en Cafeína posicionamientos al respecto de lo que estaba ocurriendo en el Ecuador, tanto en economía, en política, en cultura, en el asunto social. Y sin embargo, ha pasado un año y Cafeína se ha incrementado en cuanto a sus miembros, sus colaboradores, sus amigos, su incidencia en los medios de comunicación. Y eso es favorable para ir creando un nuevo pensamiento en la vida del país. Pero para quienes iniciamos esta aventura, nos sentimos muy complacidos de que ya cumplamos un año y hacia futuro esperamos crecer mejor y perdurar en el tiempo. Un tema complicado, pero de hecho estamos con esta voluntad de hacerlo. Y ha primado la voluntad, no ha primado ningún otro tipo de interés, sino la voluntad de hacerlo. Y así nos hemos reconocido, incluso en términos de una comunicación fluida, de igualdad y de compañerismo que supera esas perspectivas que a veces hay en el mundo académico, universitario, ¿no? de ciertas disputas de la verdad absoluta. No tenemos verdades absolutas y por eso es que podemos caminar mejor entre todos los compañeros y compañeras. Es pareciera el mensaje predominante, la razón de ser, el leitmotiv de la comunicación en la actualidad, hacer de este capitalismo nuevamente un factor inmutable, casi irreversible, casi como el elemento, el factor natural del modo de ser de nuestros pueblos ahora. Naturalmente que no estamos de acuerdo con esto, pero es una tendencia que se está haciendo dominante en las distintas muestras de expresión del capitalismo, no solamente en la expresión de la inmutabilidad del libre comercio, sino también en las características del individualismo, de la competencia, es decir, estas características que empiezan nuevamente a dominar el contexto en nuestro continente. Yo diría que el aporte renovador de Cafeína consiste básicamente en la capacidad de revalorar el diálogo, la fuerza del intercambio de ideas. Pero no solamente diálogo, sino diálogo con sentido. Y el diálogo, el sentarse en una mesa a tomar el cafecito para encontrar consensos, para encontrar argumentos de lo que decimos. En alguna de las editoriales de Cafeína leí un término que me gustó mucho, es la concordia, ¿no? Creo que trabajar por la concordia, por el entendimiento, aún siendo diferentes, aún pensando distintos, es una cosa que en estos tiempos lo necesitamos. Y me place leer en Cafeína y escuchar en Cafeína que eso está primando en lo que decimos. Y esto conlleva esperanza. Y estos son nuevos sentidos. ¿Y en qué contexto pienso yo que está ocurriendo este pensamiento, este sentido que aporta Cafeína? En un ambiente nacional, lo veo así, como boliviano radicado hace unos años en Quito, un poquito de esta fuera, pero bien metido también en la realidad, es que creo que hay un predominio de una tensión comunicacional entre lo privado y lo público. Leo hacia la comunicación política que nos estamos moviendo en ese contexto. O sea, lo privado tratando de evitar que se les rompa el monopolio, que la ley de comunicación sin duda ya la afectó, y lo público tratando de legitimar también una posición distinta y una obligación que tiene cuando hay derecho de comunicación de por medio, de garantizar el cumplimiento de los derechos. Entonces, en esta tensión hay un sector que está descuidado, y es la ciudadanía. O sea, Cafeína ha venido a tomar la palabra, este colectivo de compañeros, de colegas, y es, como dice su manifiesto, se han animado, ¿sí?, a incidir y animar la discusión pública sobre la política y la cultura, ¿sí? Es decir, es una toma de la palabra intencionada, es una toma de la palabra que tiene
propósitos políticos en el sentido más amplio, más incluyente, más interesante de la política. Hay que decir con mucho énfasis y con mucha alegría que Cafeína es un ejercicio de interlocución social que está construido desde experiencias distintas, desde la función pública, desde la militancia y el compromiso con distintas causas sociales y políticas, desde el periodismo, desde la literatura y la producción artística, desde la investigación académica. Esto hace de Cafeína un ámbito que produce, digamos, diversidad en distintos planos, ¿sí? Diversidad de contenidos, diversidad de formatos, diversidad de perspectivas, de enfoques y, como ha dicho Dalila hace un ratito, de productos comunicacionales. O sea, tenemos la suerte y el privilegio de poder acceder a distintos planos de diversidad, y esto no hace otra cosa que enriquecer el debate público. En eso yo quiero insistir mucho, ya lo vamos a ver. Esta toma de la palabra, entonces, protagonizada por un colectivo tan diverso, ¿sí? Se ha convertido en una alternativa primero a los medios de comunicación tradicionales. Estos medios de comunicación, como todos sabemos, están marcados por una dependencia doble que ha desnaturalizado, ha corrompido la función social de la que tanto se habla para los medios de comunicación. Cafeína se convirtió en una alternativa justamente al espacio mediático construido desde esta doble dependencia. Esto ya por sí solo es una contribución y una transformación enormemente significativa del espacio de la producción mediática, ¿sí? Y en segundo lugar, hay que decir que Cafeína se convirtió también en una alternativa muy superadora de una serie de portales digitales autodenominados informativos o de opinión que en los últimos años, sobre todo en el último, brotaron como hongos en el país, ¿no es cierto? Efecto K, Dardo Electoral, Cafeína TV, que le han dado una vitalidad importantísima al género periodístico de opinión para que justamente recupere su función social democratizadora, porque está interpelando al ciudadano desde enfoques diversos. Primero, una cosa importante, los miembros del colectivo Cafeína no se privan de sustentar sus posiciones, de argumentarlas con pasión y con rigor, ¿sí? Entonces están haciendo realidad ese ideal habermasiano de la veracidad, entendida como una expresión honesta del lugar de enunciación de cada interlocutor, ¿sí? Todo esto indudablemente contribuye a un debate público que mejora las condiciones del ciudadano para pensarse y para pensar su país, para pensar su sociedad. Otra contribución importantísima de Cafeína al debate público es la recuperación de esto que decía Dalí, ¿no es cierto? La recuperación del intercambio de argumentos como herramienta de ilustración compartida, de ilustración recíproca, o sea, como el trabajo colectivo de construir un conocimiento que va y viene desde y hacia la sociedad. Me parece que un proyecto de análisis, un proyecto de reflexión como el de Cafeína implica recuperar lo que el propio Kant decía, la distancia adecuada con el otro. Es decir, no solamente mirar la alteridad como ahora normalmente se lo está haciendo, y que creo que es la base profunda que explica los comportamientos que han tenido determinados actores mediáticos y políticos, sobre todo este último proceso electoral, que son procesos condensados y concentrados donde efectivamente creo que aparece lo mejor y lo peor de la gente, y lo mejor y lo peor de las instituciones. Entonces yo creo que estos sentidos de enemistad total, o estos sentidos de identificación completa, donde ya no hay diferenciación entre el otro y lo que yo digo, sino simplemente yo tengo que decir exactamente lo mismo que dice el otro, son los principios que han marcado un poco la comunicación hoy en día, no solamente las redes sociales, yo creo que son el principio que ha marcado la comunicación entre quienes hacemos una sociedad. Segunda cosa, creo que otro de los desafíos de Cafeína este tiempo ha sido esta idea de recuperación del sentido de la crítica. No solamente la crítica, sino también la autocrítica, y esto ya lo mencionaba Osvaldo, por ejemplo, desde una posición de sentidos comunes que compartimos
Yo creo que todos quienes hemos estado en Cafeína desde el inicio, algunos con más intensidad, otros que inclusive nos han dejado en el camino, pero que finalmente nunca han renunciado y siguen ejerciendo ese sentido común de un posicionamiento, de mirar la sociedad desde la izquierda o desde las izquierdas. Creo que aquello que ha carecido mucho la izquierda ecuatoriana durante décadas, quizá desde su propia constitución, nosotros al menos lo ponemos sobre la mesa. No estamos planteando que seamos los sustitutos de los partidos o de la izquierda social o de la izquierda política, pero lo que digo es que estamos colocando por lo menos sobre la mesa la necesidad de repensar cómo autocriticamos la sociedad. Y autocriticar significa este ejercicio de responsabilidad social. Hay necesidad, creo que, de transitar desde una mirada de los derechos, de lo que yo tengo derecho, el yo, primero, y mis derechos, incluyendo los derechos de grupos que efectivamente han estado excluidos, hacia una mirada mucho más amplia de la responsabilidad, de qué o hacia qué estamos obligados las personas con los otros. A mí me parece que ahí encaja perfectamente bien este sentido de hospitalidad, porque hospitalidad significa escuchar a los otros, a aquellos que no hablan o a aquellos que no se les escucha. Y a mí me parece que eso, la escucha, es el lado más débil, el lado más oculto de la comunicación. Creo que la comunicación contemporánea está muy marcada por esta recuperación de la vieja retórica. Hablar mucho, la publicidad es quizá el mejor ejemplo de la retórica desenfrenada. Y creo que Cafeína lo que intenta es volver a recuperar esos caminos de la racionalidad. Contaba que las revistas, especialmente de la izquierda, tenían que empezar del número 3. Porque salía el primero y el segundo no salía, y el tercero no lo veía nunca. Cafeína pudo haber sido eso. Pudo haber sido el primer intento y ahí quedarse. Si no fuese porque una grata oportunidad de conversar con Juan Pazimiño, que le había sugerido a Ramón Torres, grato conocido, para que su proyecto se apalanque en un medio, que no se quede solo, que no se quede en el primer número. Una grata conversación con Ramón Torres nos unió. Y Ramón Torres ha tenido, por lo menos, yo le llamo visión, a esa capacidad de entender que el debate, la discusión, la intelectualidad, los conocimientos, la profundidad, la severidad académica, tiene que expresarse en un medio que lo permita. Y claro, Cafeína era una serie de aristas muy simpáticas, ¿no? Una de ellas era el sitio web, tan de moda. Otra era la posibilidad de exponerlo en las redes sociales. Y otra más era en televisión. Correcto. Fue entonces cuando le propuse la idea a Ramón de hacer un programa de radio. Sí, de radio. Tan apartada, tan descuidada, tan desconocida la radio. A la larga se convirtió, por el paso de los días, en el programa reflejo de lo que es Cafeína. Eso es precisamente lo que Hernán Reyes lo dice ya con conocimiento y con mucha profundidad, esa capacidad de ser amigables. Y entonces eso fue Cafeína. Un espacio amigable de discutir en un medio que lo permite. Por tres factores que son importantes. El primero, la versatilidad del medio. El segundo, la capacidad de acercamiento con la gente. Y lo tercero, el poder estar en un espacio en donde la conversación fluya, el pensamiento se exprese, no existen límites y además nos permite ser únicos. Bueno,
gustaría que en próximas ocasiones, en que se dé esa amplia acogida a los pensadores y miembros o críticos del concepto cafeína, lo expresen públicamente, que se los muestre como tal. Sería importante verles. David Chávez es de cafeína. Isabel Ramos es de cafeína. Edmund Leyes lo es. Qué importante sería. ¿Por qué? Porque nos va a dar imagen. Imagen que es tan importante en una sociedad multimedia como la que tenemos en este momento. Nos va a dar orgullo. ¿Por qué no? Pienso finalmente que uno de los puntos más gratos para compartir todo esto es el hecho de que siempre vamos a encontrar nuevos espacios, nuevas oportunidades, nuevos conceptos, nuevas formas de hacerlo. Preocupémonos de la calidad de lo que estamos haciendo. Preocupémonos de que esa calidad impacte, trascienda, sea profunda, porque está comprobado de que tenemos público, de que hay colectividad que nos sigue y que cada vez más se incorporan nuevas voces, nuevas gentes que no estaban en los medios. Qué linda ha sido la derrota de los medios, es que me encanta. Ya no hay ni siquiera. Allá ellos, que se queden con sus egoísmos, sus listas negras, sus sesgos o sus egoísmos. Quédese. Ya no nos sirve. Vamos en donde estamos bien. Y creemos que espacios como estos de Cafeína se pueden construir así, con voces autorizadas, con voces y propuestas de personas que han hecho de su vida también en servicio a la comunidad, desde la educación, desde la comunicación, desde la ciencia, desde tecnología, desde muchos otros espacios en donde se les escucha. Y eso quisiéramos decirles a ustedes. La apuesta y la propuesta que tienen con sus nombres, con su vida construida también desde sus espacios académicos, profesionales, pueden servirnos de mucho cuando se habla de comunicación comunitaria. Lamentablemente hoy en día y con todos los debates que estamos teniendo alrededor de la ley de comunicación y de todas estas propuestas, se ha dejado a un lado lo comunitario. A mí me dejó muy preocupada y con mucha pena en algunos debates cuando se dijo desde asambleístas o ex asambleístas que lo comunitario no era lo que preocupaba, porque total eso no importa, ¿no? Es un espacio que no afecta realmente. Cuando lo comunitario somos todos y todas nosotros. Cuando en lo comunitario es lo que se construye las diferencias y se construye también un Ecuador diferente. Cuando es lo comunitario y esos medios que siempre, entre comillas, les han dicho chiquitos, pobres y de mala calidad, han sido los que han sostenido a este país cuando ha habido procesos de migración y son los únicos medios que te han abierto las puertas para hablar de tus preocupaciones, de tus anhelos, y te han juntado con tu familia en el exterior, no como un tema de que uno vaya ahí a llorar o a decir esto nos está pasando, no, sino para hablar de codesarrollo, para hablar de cómo nos juntamos, cómo juntamos culturas, cómo se ha alfabetizado a través de medios de comunicación, cómo se ha organizado la comunidad a través de medios de comunicación comunitarios. Eso estamos olvidando y creemos que es una apuesta que tiene que ser hablada, trabajada desde espacios como este, que nos muestren otras formas de comunicar. Creo yo que quería decirles esto, que tejer redes es importante, que está bien, nosotros ahora estamos hablando de multimedia, estamos hablando de tener radio, televisión, estar en redes sociales, estar en el Twitter, que sí efectivamente no nos deja ni espacio a respirar, ¿no? Con toda la información que te llega, hay que estar, pero no nos olvidemos de esta otra comunicación. Y queremos también desde Corape y Aler extenderles la invitación, tender la mano para decirles, vamos a hacer comunicación en el campo. Entonces creemos que Cafeína sí puede constituirse en ese espacio. El de poner en una posición diferente las voces de las personas del país. Yo rescato como quizás lo sustancial de construcción de sentido, de construcción de un sentido común que tiene Cafeína y que sinceramente no he experimentado en ningún otro espacio, ningún otro programa,
que creo que también es el entender desde lo común cómo se disputa un espacio, no desde el llegar con el objetivo determinado de que esta persona que está frente a mí, el entrevistado, me diga tal cosa que le quiero sacar, como decía alguien, el pisar, hacerle como quedar un paso en falso para el entrevistador quedar como genio, para nada. Creo que Cafeína se ha caracterizado por tener esta suerte de comunión, esta suerte de conjunto, de querer sacar cosas en conjunto, de llegar y decir, bueno, no quiero nada concreto de ti, simplemente quiero que me digas o que te expreses en este espacio. Eso lo hemos hecho con diferentes jóvenes, más de los que estamos acá sentados, en varios programas, lo seguiremos haciendo, seguiremos incorporando más jóvenes. También en la dinámica de lo que ya se dijo, algo que a mí me agrada mucho de trabajar en ese espacio como jóvenes, es que sí tenemos mucho sentido, digamos, desde los jóvenes, de esta pluralidad entre hombres y mujeres, no entendidos como cuotas a cubrir, sino como iguales. Tenemos casi la misma cantidad de hombres y mujeres en todos los segmentos. Hoy se enfermó la Cinti y no pudo venir, pero ya siempre nos ayuda presentando los programas y los eventos en vivo también. Y tenemos esta pluralidad, digamos, este entendernos en conjunto, este volver a entender las cosas de una diferente manera. Y Cafeína ha sido un espacio, creo que pragmático en algunos resultados que logramos. Siempre queríamos que la retórica no nos visite continuamente y creo que logramos mantenernos juntos de forma de grupo. Si bien es cierto, los consejos editoriales a veces tenían ausencias, llegar a cada consejo editorial, cada miércoles, buscar el espacio, llevar las galletitas, luego las bebidas espirituosas, pero delinear las líneas para lo que vamos a escribir o lo que vamos a decir siempre fue un desafío y creo que lo logramos. Siempre puede ser mejor, yo creo que la ausencia de la representación de género aún no se ha consolidado, no soy tan optimista, creo que mis compañeras mujeres que faltaron hoy siempre hacen falta en los espacios de la radio, en los espacios donde escribimos artículos, y es importante. Pero estaba yo pensando cuáles son las dos cosas más interesantes de este proceso, ¿no? Que también es político, también es social, es colectivo, no son solo sujetos por ahí aislados hablando, y creo que es la voluntad que hemos tenido todos de sostener nuestro punto de vista político, de decir lo que pensamos, y esa voluntad no es fácil, porque nos han convocado desde diferentes espacios, partidos, medios. En algunos momentos también nos han atacado de cómo así decimos lo que pensamos, porque somos tan autocríticos. Alguna vez en un programa que estuvimos con Eric decía, y bueno, si son tan sabios, ¿por qué no están en el gobierno? ¿No? Pero siempre hemos aclarado ese espacio de lo que estamos tratando de construir. Y agradezco esa voluntad de haber sostenido los puntos de vista de cada uno y de habernos sostenido como colectivo. Agradecerles, para mí es un honor realmente estar aquí, compartir este panel, este espacio con pensadores tan importantes, con gestores culturales. Yo quiero hacer un ejercicio y hablar como audiencia. Realmente para mí Cafeína, yo soy un fiel consumidor de Cafeína, casi siempre estoy escuchándoles. Trabajo en la función pública, entonces a cada rato necesito estar, digamos, al día con los debates, estar escuchando las voces relevantes, los puntos de vista más importantes. Entonces yo quiero hablarles un poco desde la visión de la audiencia, de cómo Cafeína un poco ha hecho un contrapeso a todo este uso perverso del internet como un espacio en el que pueden suceder muchas cosas. Y es que cuando uno analiza brevemente cómo se va configurando la opinión pública en la sociedad, uno puede darse cuenta que antes de que existan los medios de comunicación, las personas hablaban y discutían de los temas, unas pensaban de una manera, otras de otra, y era en ese proceso, en ese intercambio que se configuraba la opinión pública. Luego aparecen los medios de comunicación y esto cambia radicalmente, porque entre las cosas que más vale destacar de este proceso, de este aparecimiento, es que los medios con el paso del tiempo logran imponer una agenda, que es lo que se conoce como la agenda setting, que es básicamente los temas sobre los cuales nosotros diariamente estamos discutiendo. Eso no quiere decir que los medios nos digan cómo pensar, pero sí nos ponen sobre la mesa las cosas sobre las que debemos pensar. Esto, claro, plantea un debate y una situación complicada para la audiencia, porque los medios detrás de ellos tienen muchas veces los poderes económicos y políticos arraigados,
y eso ha generado un montón de situaciones complicadas para la audiencia. Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí, por darse cita un día sábado que podríamos estarlo, gastando nuestro tiempo en otros espacios, pero estamos aquí conversando, analizando lo que ha significado Cafeína y lo que significa Cafeína a lo largo de este primer año. Y sí, o sea, como dice Eric, yo quizás soy la miembro más joven, tengo 19 años, y eso para mí es realmente un honor poder formar parte de este colectivo, que yo al principio, desde sus inicios yo siempre lo seguí, leía los análisis, me parecían espectaculares, porque es un colectivo formado por personas, por académicos, por académicas de altísimo nivel, para mí brillantes. Tengo el honor de que, digamos, algunos miembros son mis docentes en la universidad, está el profe David, está la profe Carlos Murillo, y eso para mí me llena de honor, de satisfacción, pero sobre todo, ser la miembro más joven también siento que recae sobre mí una gran responsabilidad, y es aquella de demostrar a la interna de Cafeína y también afuera, en los espacios que tenemos públicos, en la radio, en los editoriales, una responsabilidad de demostrarle al mundo que los jóvenes y las jóvenes estamos en absoluta capacidad de construir y de construir estos nuevos sentidos, y como mencionaba Andrés, Cafeína es un espacio fundamental, y yo le añadiría una cosa más, y yo diría que es un espacio necesario. Este sábado, posiblemente porque ya no había sabatina y la dinámica de los sábados cambia para todos. El Eric hubiera estado con Canguil viendo la sabatina, escuchando todos los fundamentos económicos que le iba a dar Rafael, y muchos también nostálgicamente, ¿no? Porque ese era un ejercicio pedagógico, como bien se ha dicho en muchos espacios. El mismo Jorge Jurado, miembro de Cafeína, destacaba el carácter pedagógico que tenía Rafael Correa. Y bueno, si ahora no tenemos sabatina, ya, valga la tautología, los días sábados, pues asumamos también los cafeinómanos de ese tipo de espacios. Que los sábados en la mañana no sean solamente motivo para festejar un aniversario, sino que los sábados en la mañana y en la tarde también podamos promover espacios en lo que ya nos planteaba la compañera de Corape y de ALER. De retomar las calles, de retomar los barrios, los territorios, con los campesinos, con las mujeres, con las personas que están en los mercados, para no irles a hablar con nuestros términos en difícil, como bien nos sabe decir Ramón, sino tratar también de aterrizar, para mí siempre es bastante emocionante cuando nos habla el compañero Ruiz en sus términos, ¿no? O sea, y con sus vivencias y con toda esa experiencia desde que hasta el Che le había marcado, ¿no? O sea, creo que eso nos va marcando a todos nosotros y nos motiva a dejar de citar, como en algún momento nos había mencionado, dejar de citar a los grandes intelectuales y empezar también a tener esa creación heroica, esa creación histórica que como jóvenes, que como cafeínas podemos aportar a la sociedad. Transcurrido un año, creo que lo que más nos queda por hacer es establecer nuevos retos, pero retos que estén precisamente enfocados en lo que promueve Cafeína, que es la creación de nuevos sentidos en política, cultura, economía y comunicación, pero sobre todo desde lo popular. Creo que es importante retomar lo que mencionó Ramón al principio cuando nos introducía a este espacio del carácter nacional y popular, porque solamente eso nos va a permitir poder tener un proceso de transformación con identidad propia, que no sea el calco y la copia, como decía Mariátegui, discúlpeme por citar, pero es necesario, que no sea calco y copia, sino que sea creación heroica, y que esa creación heroica tenga el aporte de Cafeína, y de, como decía ayer, que sea esta cafeína a la vena sin miedo al bajón, sino con todo el entusiasmo de levantarnos y de seguir adelante. Si hay gente a la que no le gusta la cafeína con C como a mí, pero le gusta la cafeína con K, empecemos a tomar sorbo por sorbo, hasta que se acabe la taza, porque en ese momento vamos a tener que volverla a llenar de cafeína. Larga vida cafeína.